Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Sean bienvenidos todos a su curso de programación en Python. El día de hoy les vengo a traer el tema que tiene que ver con una de las aplicaciones del lenguaje de programación Python y es precisamente el manejo de archivos de texto y la extracción directa de información a partir de un archivo de texto utilizando Python. Entonces para esto, pues precisamente vamos a implementar básicamente todo lo que vimos durante este curso, los principales temas que vimos, y vamos a ver cómo se usan precisamente para darle esta aplicación. Para esto, pues voy a empezar dándole un tema, un título al tema que quedamos que va a ser manejo y extracción de información a partir de archivos de texto, ¿no? Les voy a traer un ejemplo bastante sencillito y también voy a implementar esto en un caso real de un archivo que tiene información, ¿no? Entonces para esto, pues primero que nada hay que cargar el archivo de texto. Cuando quiero extraer información con Python, pues hay que cargar ese archivo de alguna manera. Entonces, para eso, para cargar el archivo de texto a Python, vamos a usar una función bien importante que se llama quit_open. Algo bien importante, ya sea para leer o escribir en dicho archivo, podemos tanto leerlo como también escribir, pues se va a usar la función with_open, ¿no? With_open. Entonces, ¿cómo se usa esta función? Pues simplemente voy a escribir precisamente with open paréntesis y bueno, una vez abierto los paréntesis voy a necesitar dos argumentos. ¿Cuáles argumentos voy a necesitar? Pues la primera va a ser la ruta del archivo. Hay que especificarle en dónde está mi archivo y su nombre. Hay que especificarle eso y siempre hay que especificárselo entre comillas. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? El modo de apertura. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de este modo. Pero básicamente son las dos cosas que vamos a necesitar, la ruta del archivo y el modo de apertura, es decir, cómo voy a abrir ese archivo. Es básicamente lo que voy a necesitar para precisamente cargar los archivos a Python. Además de eso, una vez cargados el archivo de texto hay que darle un nombre. ¿Cómo se lo voy a dar o cómo voy a definir el nombre? Voy a poner enseguida de la función with_open, voy a poner as, la palabra as, y le voy a dar el nombre del nuevo archivo. Hay que darle un nombre, va a ser como una variable, le tengo que dar un nombre a ese archivo y enseguida dos puntos. Y así básicamente es como yo voy a usar la función with_open. Ahora bien, especificando un poquito el modo de apertura. El modo de apertura es básicamente cómo voy a abrir el archivo. ¿Para qué quiero abrir archivos? Si lo quiero escribir o si lo quiero leer. Si quiero leer generalmente, es para extraer información. Si quiero, precisamente crear un archivo o escribir sobre un archivo que ya está, pues necesito abrirlo en modo de escritura. Es básicamente la diferencia. Aquí para especificar el modo de abertura en Python, pues tenemos estas opciones. La W en modo de apertura significa que vas a escribir sobre el archivo o crear uno nuevo. Y la R significa que vas a leer. Este modo que acabo de especificar, la R, generalmente se usa para extraer información. Es básicamente el uso, ¿no? Como nosotros el día de hoy vamos a ver la extracción de la información, pues precisamente yo voy a usar sobre todo el modo de apertura R. ¿Por qué? Porque es el que me sirve para extraer dicha información. Y pues bueno, ya con esta poquita teoría que tenemos, pues ya vamos a ver un ejemplo de cómo puedo cargar un archivo en Python. Y también cómo puedo leerlo. Una vez abierto hay que especificar qué quiero hacer con él, porque esto va a ser como un ciclo for o como un condicional y se me van a abrir una indentación y aquí tengo que poner las instrucciones. ¿Qué quiero hacer con ese archivo, no? Entonces,
Una vez explicado esto, pues vamos a trabajar con un archivo de ejemplo. Primero que nada, en mi carpeta que se llama curso, que tiene esta ruta, aquí tengo dos archivos. El primero con el que vamos a trabajar es el más sencillo, que es texto prueba. Textoprueba.txt. Como vemos, es un archivo de texto que tiene 5 líneas de caracteres que voy a trabajar y voy a utilizar como ejemplo, como primer ejemplo, para especificar cómo podemos leer lo que tiene un archivo a través de Python. Entonces, existen dos maneras en que yo puedo leer este archivo con la función withOpen, o sea, de que yo le puedo mostrar al usuario en el Jupyter lo que tiene ese archivo mediante dos formas. La primera de ellas va a ser con un ciclo for. Vamos a verlo a continuación. Muy bien, entonces voy a usar la función withOpen. Y como quedamos, necesito pasarle dos parámetros. La primera es la ruta del archivo. Entonces en este caso, pues la ruta del archivo es esta ruta que tenemos aquí en el navegador de Windows. La voy a pegar. Bueno, primero voy a abrir comillas porque quedamos, la ruta siempre debe ir entre comillas. Y ahí está. Después, ¿qué voy a hacer? En Python, para que te identifique estas diagonales, tú las tienes que invertir. Python no reconoce este tipo de diagonales como parte de la ruta, entonces hay que invertirlas. Entonces las voy a borrar y las voy a invertir de sentido para que sepa Python que estas son diagonales que están especificadas en la ruta. Ahí está. Después le voy a agregar otra diagonal adicional, y una vez que le agregué una diagonal adicional tengo que especificarle el nombre del archivo que voy a usar. En este caso pues se llama textoprueba.txt, es el nombre del archivo que quiero cargar en Python. Entonces lo voy a poner aquí, ahí está. Le voy a poner una coma y ahora sigue especificar el modo de apertura. Como les decía, como mi objetivo de este video es extraer información a partir precisamente de un archivo de texto, yo lo voy a abrir en modo lectura. En modo escritura también se podría hacer, pero es más peligroso porque si tú escribes algo dentro del archivo se pueden borrar toda la información. Entonces generalmente cuando vas a extraer, mejor ábrelo en modo lectura y te quitas de ese tipo de problemas. Después voy a poner la palabra as. Y ahora sí le voy a poner un nombre, el que yo quiera, va a ser como una variable. ¿Sabes qué? Este archivo se va a llamar a lo largo de mi programa texto prueba. Así simplemente le voy a poner. Y voy a poner 2 puntos. Hasta aquí, pues ya tengo cargado, ya va a cargar Python precisamente el documento. Ahora tengo que ponerle instrucciones. Lo primero que vamos a ver, las primeras instrucciones que vamos a ver, es mostrar o almacenar de alguna manera la información. Entonces para eso voy a utilizar la primera forma de mostrar al usuario lo que contiene precisamente este documento, es a través de un ciclo for. For, voy a poner un contador que en este caso va a ser lo voy a llamar línea. In texto prueba. Fíjense bien lo que me va a dar. Para eso voy a imprimir o le voy a mostrar al usuario cuánto vale línea a medida de cada interacción en esta colección de datos que se llama texto prueba, en este archivo. Si yo imprimo, lo que me va a dar como resultado va a ser precisamente las líneas que tiene el archivo. Entonces fíjense bien cómo el contador del ciclo for, que en este caso le llamé línea, va tomando como valor cada una de las líneas que tiene mi archivo original. Aquí está, eran estas 5 líneas y vemos cómo a medida de que va pasando cada iteración me está mostrando precisamente cada una de esas líneas. Entonces es la primera forma que yo tengo para leer un archivo. Ahora bien, hay otra forma bastante útil que voy a presentarles a continuación, y para mí pues es una forma bastante sencilla de trabajar con las líneas de un archivo de texto. ¿Cuál es? Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a usar la función withOpen igual, solamente que en vez de usar un ciclo for para mostrar las líneas, lo primero que voy a hacer es aplicar una función que tiene precisamente la lectura de datos en Python. Fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a crear una lista a partir de las líneas del texto. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues voy a poner lista líneas, así le voy a llamar esta variable. ¿Y qué me va a almacenar esta variable? Pues lo que me va a almacenar va a ser lo siguiente.
al texto prueba yo le voy a especificar o le voy a hacer una función que se llama readLines. ¿Qué va a hacer esta función? Vamos a verlo a continuación. Fíjense bien lo que va a hacer. Si yo le doy correr, vemos que me creó primero que nada una lista. Fíjense bien, al texto prueba le apliqué la función readLines y lo que me salió de esta función lo estoy guardando en la variable lista líneas. Y precisamente cuando le muestro al usuario que tiene esta variable de lista líneas, me está dando como resultado una lista de elementos, donde cada elemento de esta lista precisamente es un renglón de mi archivo de texto. Si nos vamos aquí, vemos que precisamente hola, ¿cómo estás? Espero y estés muy bien de antemano. Es el primer elemento de la lista. El segundo elemento, ¿quién es? El de muchas gracias. Ahí está. Y así me puedo ir. Entonces a lo que voy es que precisamente la función readLines, cuando yo lo aplico en un archivo de texto, pues lo que me devuelve es una lista donde cada elemento de la lista es un renglón del archivo de texto. Ojo, vemos que al final tiene una diagonal invertida en eso que me está indicando. Eso lo vimos en el formato tipo cadena, que es lo que me indica que hay un salto de línea, o sea, hay un enter al final. Entonces cuando están en readLines hay que especificar precisamente ese salto de línea. Con que no lo veamos dentro del archivo de texto sabemos que sí está, porque inmediatamente se va otro renglón hacia abajo. Entonces, pues aquí estamos viendo también otra forma de mostrar el texto. Este modo particular de usar la abertura de archivos haciendo una lista, para mí es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo convierto cada uno de estos renglones en un elemento de la lista, convierto todos los renglones en una lista, me permite precisamente acceder a todas las funciones de la lista. Y esto es muy importante porque recordemos, ¿qué podíamos hacer en una lista? Podíamos buscar. Entonces aquí precisamente si convertimos un archivo de texto a una lista, pues podemos buscar algo en específico y eso es lo que me va a permitir la extracción de información. Entonces básicamente la función readLines hace eso, convertir cada renglón en un elemento de una lista y al final eso me devuelve una lista. Entonces, básicamente así es como vamos a abrir los archivos. Yo en particular voy a usar esta manera de abrir los archivos y almacenar las líneas en una lista. ¿Para qué? Para extraer información. Y bueno, una vez que entendemos cómo abrir un archivo y cómo podemos crear una lista con cada uno de los renglones de mi archivo, ahora sí, vamos a ver un caso real de extracción de información mediante esta función y todo lo que hemos visto a lo largo del curso de programación en Python. Me refiero a real porque precisamente esto yo me vi en la necesidad de realizarlo en algún momento a lo largo del desarrollo de mi proyecto de investigación y pues básicamente el archivo con el que tuve que trabajar para extraer información es el siguiente, que es el que se llama caso real. Si yo lo abro, pues veo que es un archivo de muchas líneas. Es un archivo de muchas líneas que en total tiene una cantidad de líneas de 7216. Resulta que pues de este cálculo yo solamente ocupo 44 números de todos los que están aquí. Entonces para enseñarles qué es lo que necesito extraer, voy a abrir este archivo en el navegador para que se vea mejor. Entonces este archivo tiene 44 datos que a mí me interesan. Aquí le puse buscar la línea. Voy a hacerla un poquito más grande para que se vea mejor. Y pues bueno, resulta que de este archivo de 7000 y tantas líneas, yo necesito solamente los números que están en esta columna que se llama mu-xa. Solamente necesito estos números, que en total son 44 números de esta columna. Entonces necesito extraerlos y preferentemente mandarlos a un Excel. Entonces para esto pues precisamente vamos a usar Python, porque si yo copio y pego esto en un Excel pues va a ser muy tedioso. Y además también ¿qué pasa si son 20 archivos como este? Pues va a estar muy difícil, que es lo que me pasó a mí.
Entonces vamos a extraerlo con lo que acabamos de ver. Vamos a extraer estos 44 números y exportarlos a Excel. Entonces, para esto, una pista importante de cómo le voy a hacer para esta extracción es que voy a usar las listas, ¿no? Ya sabemos que las listas lo que me permiten es buscar. ¿Y qué voy a buscar? Pues precisamente esta línea que está en verde. ¿Por qué esta línea? Porque si lo vemos, al momento de buscarla solamente se repite una vez en ese documento. Entonces, si yo encuentro esa línea, me voy a acercar bastante a los datos que yo quiero extraer. Entonces vamos a hacerlo a continuación. Ok, lo primero que voy a hacer precisamente es abrir el documento y lo voy a cargar en una lista a través de la función de readlines. Entonces lo que voy a hacer es copiar precisamente el with open y pues como la tengo en la misma ruta o en la misma carpeta que texto prueba, solamente le voy a cambiar el nombre y le voy a poner caso real, que así es como se llama mi archivo, casoreal.txt. Entonces una vez que ya lo tengo, le voy a dar un nombre como una variable que damos, le voy a poner texto real, ¿no? O bueno, caso real para tener congruencia en el nombre. Le puedo poner cualquiera, pero yo le voy a poner caso real. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar la función readlines y almacenar la lista que me va a regresar en una variable. Entonces aquí le voy a poner lista líneas igual a caso real punto readlines. Lo que salga de aplicar la función readlines a caso real lo estoy guardando en lista líneas, que ya quedamos, eso es una lista. De hecho, si yo corro esto no pasa nada, pero si imprimo precisamente la lista líneas, vamos a ver que tiene todas las líneas que venían en mi archivo de texto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues necesito precisamente buscar la línea que se repite una vez y que me acerca bastante a mis datos, que me acerca bastante a donde voy a empezar a realizar la extracción. Entonces, yo sé que cada renglón del archivo de texto es un elemento de la lista, ¿sí o no? Entonces yo sé que puedo buscar en una lista a través de la función index, ¿sí o no? La función index, tú metías como argumento el elemento que quieres buscar en la lista y te regresaba el índice. Entonces precisamente es lo que voy a hacer. Voy a aplicar en esta lista que acabo de crear de lista líneas, le voy a aplicar la función index para que me guarde el índice, para que me busque el índice de esta línea que solamente se repite una vez y está cerca de mis datos. Entonces lo voy a hacer a continuación. Lista líneas punto index, y adentro del índice pues tengo que buscar el elemento que quiero extraer el índice, que es este renglón. Ojo, como estamos viendo en la lista, cada elemento, cada renglón siempre termina en una diagonal invertida n, que recordemos, eso me indica que hay un salto de línea, que efectivamente hay un salto de línea. Entonces esto también lo tengo que agregar, porque a pesar de que no se vea en el archivo original, a pesar de que no se ve en el texto, Python me está indicando que hay un salto de línea al final del renglón. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a pasar otro renglón hacia abajo. Entonces ya le puse. Entonces esto que me regrese, este índice que me regrese precisamente el resultado de aplicar la función index, lo voy a guardar en una variable y le voy a poner índice cercano. Ahorita nada más le voy a poner índice cercano. ¿Cercano a quién? Pues a los datos que quiero extraer. Entonces ahora si yo vuelvo a ejecutar mi programa, vemos que no pasa nada, pero si ahora yo al usuario le muestro cuánto vale índice cercano, me va a decir que vale 6048. Este es el índice donde se encuentra esta línea que acabo de buscar. ¿Cómo lo compruebo? Pues puedo mostrarle al usuario el dato que está en ese índice a través de lista líneas, abro paréntesis rectangulares y aquí pongo ese índice, que es 6048. Vamos a ver qué tiene lista líneas en ese índice, ¿no? ¿Qué elemento es? Y vemos que efectivamente es la línea que estaba buscando. Entonces ya tengo el índice, ya tengo el índice. Si yo le muestro al usuario
ya no voy a imprimir solamente un elemento, sino voy a usar los slides de las listas y le pongo aquí dos puntitos. Recordemos que esto va a leerme desde este índice hasta el final del documento. Si yo le muestro al usuario esto, vamos a ver que efectivamente empieza aquí, tiene el renglón con los guiones que efectivamente aquí están, y también ya tiene los renglones donde está mi información. Yo quiero empezar a extraer desde este que dice C1, porque aquí está el primer número que quiero extraer. Entonces estoy viendo que a este índice, al índice cercano, todavía le falta que haga dos brincos, ¿no? Que haga dos brincos de renglón. Yo no quiero empezar aquí a extraer, ¿verdad? Yo esto lo busqué porque estaba muy cercano a lo que quería extraer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues entonces el índice final, inicial, que es donde voy a empezar la extracción, ¿cuántos saltos tiene que dar? Pues tiene que dar dos. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues al índice cercano que acabo de extraer, que valía 6048, yo le voy a sumar dos renglones más para que ahora sí empiece desde aquí, desde la primera línea que quiero extraer. Ese va a ser mi índice inicial. Si yo, por ejemplo, aquí imprimo el índice cercano más 2, que era lo que les decía, ahora sí vamos a ver que voy a empezar en la línea C1. Si le pongo los puntitos, vamos a ver que va a leer desde esa línea. Entonces ahí está, ya de alguna manera dirigí a mi lista al inicio de donde yo quiero empezar la extracción de información. Desde ahí yo quiero empezar. Y ya aquí le estoy indicando el índice en específico que tiene que tomar. Entonces, ahora sí. Bueno, de hecho, incluso si yo ejecuto esto, y ahora en vez de ponerle así los números exactos, puedo ponerle el índice inicial. Y vamos a ver que va a ser lo mismo. Está en la posición correcta. Ahora bien, ya una vez que dirigí precisamente, ya encontré el índice donde voy a empezar a extraer mi información, pues ahora sí viene lo interesante, que es, ok, ¿y en dónde la voy a parar? Voy a empezar a extraer aquí cada uno de estos números. Ahorita voy a decir cómo voy a extraer estos números a partir de aquí. Y va a llegar un momento en donde tengo que parar, que es precisamente en este que dice H44. Ahí ya tengo que parar, ya tengo que terminar de extraer. Entonces, ¿cómo le puedo hacer para indicarle que hasta ahí va a llegar? ¿Cómo le puedo hacer para eso? Pues bien, en cuanto encuentre, va a empezar a extraer de uno en uno, y en cuanto encuentre precisamente este renglón que tiene guiones, pues ahí yo le puedo indicar que pare, ¿no? Que debe de parar. Entonces, ¿cómo le hago para hacer esto que les estoy diciendo? Va a empezar a extraer desde aquí, desde el índice inicial, y se va a ir de uno por uno. Y en el momento en el que encuentre un renglón que está hecho de guiones, ¿sabes qué? Termina de extraer. Ya no hagas lo que estabas haciendo. Entonces, aquí estamos viendo varias pistas que le estoy diciendo. Tengo que repetir esto varias veces. Y en cuanto encuentre estos guiones, tiene que parar. ¿Qué puedo hacer para realizar esta acción? Pues eso me huele a un ciclo for. Tengo que hacer un ciclo for y tengo en algún momento que meter un condicional, ¿no? ¿Sabes qué? Si encuentras el renglón que tiene guiones, pues termina de hacer tu chamba. Entonces es lo que voy a hacer aquí arriba. ¿Sabes qué? Pues ya tengo precisamente desde donde quiero empezar la extracción. Entonces ahora voy a utilizar el ciclo for, y lo que voy a hacer con el ciclo for es recorrer las listas. Al contador del ciclo for lo voy a llamar en esta ocasión renglón. No le voy a dar el nombre de i, simplemente renglón, para intentar hacerlo más específico para que lo vean mejor. Así se va a llamar en mi caso el contador del ciclo for. ¿Y en dónde voy a recorrer esto? Pues precisamente en lista líneas. ¿Pero lo voy a recorrer en todas las líneas? No voy a recorrerlo en todas las líneas. Voy a empezar desde el índice inicial, que quedamos que ahí es donde empiezo a extraer la información, hasta los dos puntitos, hasta el final. Aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Este contador del ciclo for va a ir recorriendo, tomando los valores desde esta posición inicial, que es donde empiezo mi extracción, y en cada iteración va a ir tomando precisamente los valores de cada uno de los renglones hasta llegar al final.
Obviamente a lo largo del ciclo for yo tengo que parar este ciclo de alguna manera para que en cuanto llegue aquí a los guiones truene, ya se acabe de extraer, ya no me lea todos los renglones hasta abajo. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues por medio de un condicional. Por medio de un condicional, vamos a ver. Muy bien, entonces para esto voy a poner el siguiente condicional. ¿Sabes qué? Si renglón es igual a que es igual a este renglón, si se encuentra este renglón a medida que el contador del ciclo for vaya avanzando, si renglón llega a ser igual a este que tenemos aquí, ¿qué va a hacer mi ciclo for? Pues le tengo que indicar que va a parar, ya no va a terminar. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Pues a través de un break. El break lo que va a hacer es inmediatamente romper el ciclo for y ya no va a hacer nada, ya no va a llegar hasta el final. Entonces, para eso me sirve la sentencia break. Ahora bien, ¿qué pasa si esto no se cumple? Es decir, si este condicional no se cumple, va a tomar este valor y va a hacer la extracción. Ahorita voy a platicar cómo le vamos a hacer. Va a volver a tomar otro valor que sería el siguiente renglón. Como este no es lo mismo que el renglón de los guiones, pues tengo que ponerle aquí en este else que extraiga otra vez el número y siga el ciclo for. Vuelve a tomar ahora el valor de C3. Como este C3 no es lo mismo que este renglón, en el else tengo que indicarle que extraiga este valor y así sucesivamente hasta que lea este renglón y que me dice, va a entrar en este condicional y ahora sí, ¿sabes qué? Rómpete. Entonces es lo que estamos haciendo. Ahora bien, una vez que ya estamos trabajando así, ahora viene un punto importante. ¿Cómo le voy a hacer para que a partir de este rengloncito que va a tomar el valor de renglón, va a ser el primer valor que va a tomar, cómo le puedo hacer para solamente quedarme con este número? ¿Cómo le puedo hacer? Para eso voy a hacerlo individual. Ahorita todavía no lo voy a meter al ciclo for. Voy a hacer toda esta chamba de la extracción de manera individual en ese renglón en específico. Y ahorita lo vamos a incorporar al código para hacerlo de manera más general. Vamos a hacerlo de uno por uno. Quedamos que este rengloncito tiene un índice en específico que es el índice inicial. Yo si, por ejemplo, le pido a Python que me muestre el renglón que está almacenado en lista líneas con este índice, pues vemos que es ese renglón. Entonces, este renglón, si nos damos cuenta, es un dato del tipo cadena. Entonces la voy a guardar ahorita en una variable que es cadena prueba, para que vean qué y qué voy a hacer para extraer ese numerito en cada uno de los renglones, en cada una de las iteraciones del ciclo for. Entonces, si yo le imprimo o le muestro al usuario precisamente qué es cadena prueba, pues vamos a ver que tiene almacenado el renglón y es un dato del tipo cadena. Yo de este dato del tipo cadena tengo que ser capaz de extraer este número. De alguna u otra manera tengo que ser capaz de eso. ¿Cómo le puedo hacer? Aquí es donde entra precisamente las funciones para datos del tipo cadena. ¿Qué puedo hacer para lograr este objetivo? Pues muy sencillo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. Ya sabemos que cadena prueba tiene este renglón. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta cadena, a este elemento de la cadena, le aplico la función split? ¿Qué hacía la función split? Ah, si se acuerdan, cortaba, cuando había un espacio cortaba cada uno de los elementos y los almacenaba en una lista. Entonces esto le voy a pedir que me lo guarde en lista prueba, en una variable que se llama lista prueba, para que lo vean mejor. Y ahora si yo imprimo, fíjense bien lo que me quedó. Me quedó una lista con cada uno de los elementos. Y efectivamente de aquí yo ya puedo tomar a este número porque ya sé que el índice que le corresponde en esta nueva lista prueba que acabo de hacer, ¿cuál es el índice? 0, 1, 2, 3 es el índice 3. Si yo lista prueba le pido que me enseñe qué hay en el elemento con índice 3, vemos que es el número que me interesaba. Pues ya la hice, ya extraje con estas funciones de las cadenas, ya logré precisamente
la extracción de mi dato. Y esto ya lo puedo guardar en una variable que se llame dato de interés. Ahí está. Nada más eso sí, todavía hay un problema importante en este dato. Resulta que esto está en variable que tipo cadena. Todavía está en variable tipo cadena. Si yo imprimo, por ejemplo, el tipo, qué tipo de dato es el dato de interés, todavía está en formato tipo cadena y yo en el Excel lo necesito como un número, no lo necesito como un texto, porque si no, no voy a poder trabajar con él después. Entonces, ¿qué tengo que hacerle a dato de interés? Pues al dato de interés lo tengo que convertir. Recordemos cómo se convierte un dato del tipo cadena a un número, pues a través del float. Dato de interés. Y esto pues obviamente va a ser igual a dato final. Así le voy a poner. Y ahora sí, si yo imprimo el dato final, vemos que ya es un número. Bueno, para eso me aseguro con el type que dato final pues efectivamente ya es un float. Y así es como voy a estar extrayendo a cada uno de los renglones este numerito. Así es como le voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Pues cada renglón lo voy guardando en una cadena. Después la corto con la función split y me quedo con el último elemento o el que le corresponde el índice 3 de la lista que me dio la función split. Y ya nada más lo convierto a un número y pues ya está. Ahora, esto lo va a estar haciendo el ciclo for a medida que vaya recorriendo los renglones. Pero falta algo. Ya tengo de alguna manera la forma de aislar el dato que quiero, pero me falta guardarlo, ¿no? Me falta guardarlo en algún lado. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para guardarlo? Pues para eso, antes de empezar el ciclo for, voy a crear una lista que le voy a poner datos, lo voy a llamar así, datos de interés, y va a ser una lista vacía, ¿Y qué creen que voy haciendo? ¿Qué creen que voy a ir haciendo a medida que vaya empezando el ciclo for o que vaya iterando el ciclo for? Pues el dato lo voy aislando y con la función append voy a ir agregándolo a datos de interés. Así de sencillo le voy a ir haciendo. Entonces vamos a hacer esto ya de manera general. Así es como se hace en un renglón individual, pero aquí necesito generalizarlo, ¿no? Entonces ya sabemos, renglón va a ir tomando los valores de cada uno de los renglones a lo largo del ciclo for, ¿no? Voy a empezar en este. Entonces renglón es el chido. ¿Qué le tengo que hacer a renglón? Pues primero que nada, a renglón lo tengo que partir. Renglón.split y ahí está. Ya quedamos, ese es un paso, lo parto. Y esto lo voy a guardar en una variable que se llame lista prueba. Ya tengo la lista como esta. En cada renglón va a ser este paso, lo va a particionar. Y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué quedamos que seguía? Me quedo con el elemento que le corresponde al índice 3. Entonces le voy a poner dato de interés. Y aquí me voy a quedar con lista prueba y le pongo el índice 3. Ahí está. Después, ¿qué voy a hacer? Pues ese dato de interés lo voy a convertir en dato final a través de un float. Dato de interés. Y ahora sí ya tengo aislado el dato que yo quiero de cada uno de los renglones. Ahora, ¿qué me falta? Pues agregarlo a la lista para tenerlo guardado. Entonces aquí dato de interés .append. ¿Y qué le voy a agregar? Pues este dato final. Y ahí está. Entonces esto lo voy a ir haciendo para cada uno de los renglones desde el índice inicial. Va a ser eso, va a ser esta acción. Entonces aquí lo voy a poner lista líneas. Va a empezar desde aquí. ¿Y qué va a ir haciendo? Pues el renglón va a tomar este valor, el primer elemento. ¿Qué le va a hacer a este elemento? Pues aquí le va a aplicar a este elemento la función split. Va a cortarlo y lo va a convertir en una lista prueba. Después, ¿yo qué tengo que hacer? Pues quedarme con el elemento que le corresponde al índice 3, que es el último número de al final. Ese dato lo convierto a
número a un número y al final lo agrego a mi estructura de datos, a mi lista de datos de interés. Y así va a estar extrayendo cada uno de los datos hasta que llega al renglón con los guiones. Hasta que llega al renglón con los guiones, ¿qué va a pasar? Pues que va a romper el ciclo, ya no va a seguir el ciclo y ya acabamos de hacer la extracción. Entonces, pues vamos a ver si esto funciona o no funciona. Si yo corro esto, vemos que pues aparentemente no pasa nada, pero si ahora voy a agregar una nueva columna y voy a mostrar, si ahora yo muestro la lista datos de interés, que es donde se estaban guardando mis números, pues vamos a ver datos de interés. A ver, datos de interés. Aquí, perdón, le puse mal el nombre, ¿no? Perdón. Lo vuelvo a ejecutar y ahora sí muestro la colección de datos de interés y vemos que ya me da una lista de números. Primero me da 0.077, pues resulta que ese sí es este número. Este es 7.7 por 10 a la menos 2, pues es el 0.77. Después me da el 0.05. Vemos que aquí está 5.66 por 10 a la menos 2, que es 0.056. Después me da el 0.056, pues es precisamente este, 5.6 por 10 a la menos 2 es 0.56. Entonces aquí ya logré precisamente extraer mis 44 números que me interesaban y los logré almacenar en una lista que se llama datos de interés. Hasta aquí, ya con estas simples líneas de código que acabo de hacer, ya logré la extracción de la información que yo quería con estas líneas. Pero fíjense el poder de todas estas líneas, o fíjense todo lo que contiene. Abertura de archivos, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Después, la función de abertura de archivos. Después, función de la lista, el index. Después, pues precisamente la definición de variables. Después, cómo crear una lista. Después, un ciclo for que recorre una colección de datos. Después, un condicional. Después, la sentencia break. Después, funciones de las cadenas. Después, trabajar con índices de las listas. Después, la conversión de datos y otra función de la lista. Si nos estamos dando cuenta, en este programita ya estoy aplicando todo lo que vi en el curso, ya estamos aplicando la mayoría de cosas o conceptos que vimos en el curso. Y estamos viendo para qué me sirven todas esas herramientas que vi a lo largo del curso, pues precisamente para esto, para aplicarlas en algún programa. Ahora bien, hasta aquí todo chido, todo se ve muy bien, todo se logró hacer bien. Ahora me falta el último paso, el cual es cómo puedo pasar los datos que tiene almacenado esta lista a un archivo de Excel, que tal vez yo necesite hacer una tabla con esos archivos, con esos datos, perdón. ¿Cómo le puedo hacer para convertir esa lista en un archivo de Excel? Pues aquí es donde ya les doy el spoiler del concepto de librerías, el concepto de librerías. Las librerías en Python son herramientas que tienen integradas muchas funciones. Hay muchas librerías que tienen diferentes funciones y están diseñadas para tareas muy en específico. Una librería bien importante para el manejo de datos y para todo lo que tenga que ver con cosas de Machine Learning es una librería que se llama Pandas. ¿Cómo yo mando llamar librerías en Python? Pues a través de la sentencia import. Seguido de la sentencia import yo tengo que dar el nombre de la librería que quiero llamar. En este caso yo les dije que se llama Pandas. Y aquí le tengo que dar un nombre que por lo general y lo que se aconseja es llamarla PD. Ahí está. Entonces aquí yo ya estoy importando la librería Pandas. ¿Y qué implica eso? Que me estoy trayendo todas las funciones que tiene Pandas para utilizarlas. Y pues precisamente es lo que voy a hacer. Dentro de las librerías de Pandas hay una colección que se llama DataFrame. DataFrame, hay una estructura de datos como los diccionarios, la lista, los conjuntos, las tuplas. Hay una estructura de datos especial que tiene esta librería de Pandas que se llama DataFrame. Este DataFrame resulta que yo puedo convertir una lista a un DataFrame. ¿Cómo? Pues de una manera bastante similar a como convertíamos de listas a tuplas, de tuplas a listas, de conjuntos. Exactamente lo mismo. ¿Qué voy a hacer? Pues para esto le voy a poner un nombre a este DataFrame que voy a hacer.
data frame, así le voy a llamar, data frame. ¿Y cómo, de dónde va a salir este? Pues de la conversión. Voy a poner la siguiente oración, pd.dataframe. Fíjense bien cómo está la D y la F en mayúsculas, pd.dataframe. Y aquí dentro de los paréntesis tengo que ponerle la estructura de datos que quiero convertir a un data frame. ¿Qué quiero convertir? Pues precisamente la estructura que tiene mis numeritos que extraje, que es datos de interés. Aquí básicamente con esta función de pandas, sé que es de pandas porque tiene pd, punto. Esta función lo que va a hacer es convertirme la lista a otra estructura de datos que se llama dataframe y la estoy guardando precisamente en la variable dataframe, la llamé así. Y ahora, una vez que ya lo convertí a un data frame, resulta que esos data frame yo los puedo exportar en formato Excel o hacer un archivo de Excel a partir de ellos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo voy a hacer eso? Pues es muy sencillo. Simplemente tengo que poner el nombre donde está almacenado mi data frame, que en este caso no me la compliqué, le puse pues data frame, punto, y enseguida lo que tengo que poner es lo siguiente, otro punto, digo una diagonal bajo, perdón, un guión bajo, y le pongo Excel. ¿Qué le estoy diciendo? Sabes que este data frame que tienes, que viene pues de datos de interés, mándamelo a formato Excel. Y aquí adentro es donde yo le tengo que especificar la ruta donde quiero que se guarde ese archivo de Excel. ¿Dónde quiero que se guarde? Pues lo voy a poner en la misma carpeta. En la misma carpeta. Ojo, debe de estar entre comillas. Y enseguida le tengo que dar un nombre que le voy a poner extracción final. Punto, y le tengo que dar la extensión del Excel que es XLSX. Ahí está. Entonces le estoy diciendo, ¿sabes qué? El data frame que viene de datos de interés, mándamelo a formato Excel. Ahora, no he hecho absolutamente nada, pero ya me vine a la carpeta de curso. Quiero que vean qué va a pasar. Ya una vez que ya tengo todo esto definido, si yo le doy correr, vamos a ver que no pasa nada de este lado, pero aquí en la carpeta ya se me creó un archivo de Excel con el nombre que yo le puse aquí, extracción final. Si yo abro este archivo, vamos a ver que efectivamente, ya aquí estamos viendo que vienen los números que yo extraje. Ya los mandé a un formato de Excel. Y pues con esto ya acabo de hacer la extracción de mi archivo. Y fíjense la ventaja que tiene esto, que yo, si tengo otro archivo que tengo que hacer lo mismo, pues simplemente aquí le cambio el nombre, aquí le pongo otro nombre de salida y ya está, ya nada más lo corro y vuelve a hacer la extracción de datos. Si tengo 20 archivos, hago esto y ya quedaron los 20 archivos. No tengo que estar copiando y pegando porque seguramente me voy a llevar bastante tiempo. Entonces ya con este programita estamos viendo cómo nos estamos ahorrando un buen de tiempo. Antes hubiera copiado y pegado de uno por uno y eso pues iba a estar bien difícil porque les digo, ¿qué tal si tengo 20 archivos o 30 archivos? Pues va a estar muy difícil. Entonces para eso se hace este script en Python para extraer los datos. Entonces pues ya con esto acabamos de ver un caso bastante interesante de cómo puedo extraer precisamente la información. Espero que les haya quedado claro. Aquí ya también vimos otro concepto que son las librerías. Los que vayan a profundizar un poquito más en cosas de Machine Learning, lo más probable es que se topen esta librería de pandas y vean todavía todas las funciones que tiene, porque tiene muchísimas. Aquí solamente usé 2 funciones, pero ya están viendo cómo se puede usar y para qué más o menos sirve, que es para tratar datos. Y pues bueno, espero que haya quedado claro. De mi parte el día de hoy sería todo. Y de antemano muchas gracias por seguir en el curso, espero que les haya servido, espero que en verdad hayan aprendido conmigo, esa era la primera intención al hacer este curso, les doy de nuevo las gracias de haber confiado en este curso y pues bueno, de todos modos voy a seguir mejorándolo cada vez más, voy a escuchar los comentarios que tienen y pues seguimos aquí al pendiente, ¿no? De cualquier duda. Antemano muchas gracias y hasta la próxima.